Hola, buenos días, Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor Jesús, esa palabra que va a vivificar nuestro espíritu y tu espíritu. Dice la Escritura que ella es más cortante que una espada de doble filo, pero también me traigo el tema titulado, escucha este tema, cree a los profetas y serás prosperado. Cree y serás prosperado. Yo le pido en el nombre de Jesucristo al Espíritu Santo que sea Él direccionando esta palabra a tu vida, cual el fin va a ser llegada y dice que no volverá vacía. Señor Jesús, te damos gracias por este día tan precioso, maravilloso. Hoy pedimos la guianza de tu Santo Espíritu, mi Rey. Espíritu Santo, guíanos, úsanos una vez más, trabajemos en equipo y glorifiquemos a Jesús en esos momentos. Padre, gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero compartir ese tema que el Señor puso en mi corazón. Crea a los profetas y serás prosperado. Hoy quiero contarle una historia que está en Segunda de Reyes, una historia donde me causó impresión cuando comencé a leerla, porque uno entre más lee la palabra y la medita, se le revela más cosas a uno. No es solamente leer un libro histórico y ya, no, es leer la palabra, meditarla y poderla discernir para poder entender todo lo que Dios quiere hablarnos hoy. Dice la Escritura en el nombre de Jesús. Pero antes de eso quiero hablarte de por qué el tema dice cree en los profetas y será prosperado. En Segunda de Crónicas 20:20, váyate al libro de Segunda de Crónicas 20:20 y dice la Escritura en el nombre de Jesús con la dirección del Espíritu Santo. Dice la Escritura: y cuando se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Mira lo que le dice. Le dicen al pueblo de Israel, Josafat le está diciendo que creamos en Dios para que estemos seguros. Mira lo que dice. O sea que aquí hay una ley, aquí hay un código que dice: cree en Dios y vas a estar seguro. Hay un dicho afuera que dice que seguro mató a confianza. No confiado, seguro en Dios. Cuando tú te sientes seguro en Dios, te sientes seguro por Él, te sientes seguro, te sientes capaz de que puedes hacer muchas cosas, porque la Biblia dice en la Escritura, en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, y al que cree en Dios todas las cosas le son posibles. Entonces hay un término que nosotros tenemos que ejecutarlo y creerlo y llevarlo a la práctica, que es creer en Dios para estar seguro en todo lo que hacemos, en lo que emprendemos. Pero dice también que dice que crea a los profetas y serás prosperado. Mira que nunca te dice y no te está diciendo que crea en Dios y Dios te va a prosperar. No, Dios le ha dado un privilegio a un hombre, a un profeta, para que lleve la bendición al pueblo. Por eso la Biblia dice que el profeta era que llevaba la bendición al pueblo. El profeta es la voz de Dios en la tierra. Por eso, cuando un profeta va a hablar, él profetiza y profetiza lo bueno sobre esa persona. Cuando viene a profetizar algo malo es porque viene a corregir, no viene a declarar palabra de maldición, viene a corregir a la persona, porque ese es el verdadero profeta. El profeta corrige a la persona, no la maldice, sino que la corrige para que esa persona cambie su caminar y su parecer. Si miramos la historia de David, el hombre ungido de Dios, el hombre que era lleno de la presencia de Dios, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, cuando el profeta Natán fue a donde David, no fue a maldecirlo, lo fue a corregir. Dice que lo fue a corregir, lo único que le dijo fue: hey, arrepiéntete, ese eres tú, el mismo, el que mató a su oveja y se cogió el corderito, ese eres tú. Y le trajo la parábola, no sé si todos se conocen esa parábola. Y dice que el profeta llega, y se la voy a contar, el profeta llega donde David y comienza a contarle y le dice: mira, rey, porque él sabía que el rey David era un hombre justo, aparte. Y dice la Biblia que el profeta Natán le dice a David: mira, había una vez un hombre que llega a una casa y este hombre tenía una corderita,
tenía una sola cordera, y llegó este rey, este hombre lleno de autoridad, y le mató su corderita y se la comió, y él teniendo varias. Entonces dice David, pero ¿por qué hizo eso? Este hombre es digno de muerte. ¿Cómo va a quitarle su cordero a este hombre? Y dice el profeta Natán, le dice a David, ese eres tú. ¿Por qué fuiste y cogiste la oveja? ¿Por qué fuiste y te acostaste con la mujer de Urías y lo mataste? ¿Por qué hiciste eso? Entonces mire la condenación que el mismo David trajo a su casa. Pero no quiero hablarle de esta condenación, quiero hablarle del por qué. Dice el profeta, viene y lo corrige a David y le dice que tiene que gemir, hablarle a Dios y arrepentirse. Por eso dice, sale de la escritura en el salmista diciendo, mientras callé se envejecieron mis huesos, porque David se estaba envejeciendo por dentro, por llevar un pecado oculto. Eso pasaron años con ese pecado oculto, por eso fue que vino a él tanta cosa sobre su vida después. Pero mira lo que si el profeta le dice a David que tiene que corregir y le da unas pautas, qué es lo que tiene que hacer. Y mira que David hizo lo que el profeta ahí le dijo y él entró en gozo con Dios. Al tiempo entró con gozo con Dios, al tiempo se rindió ante Dios, porque el profeta cuando viene a dar palabras de bendición. Cuando un profeta viene a traer una palabra que parece de maldición, pero no es de maldición, sino es para corregir un pueblo, la gente no ve lo que quiere corregir Dios, sino que ve la maldición del profeta. La gente siempre está mirando lo malo de la persona, no lo bueno. Entonces cuando el profeta viene y le dice eso a David, si fueran estado los religiosos y es que vino a maldecir al rey, es que vino a maldecir al pastor, no, vino a traer una palabra de corrección o vino a prevenir algo que quiere pasar en su vida. Y dice que serán prosperados. ¿Y qué es prosperar? No solamente físicamente ni monetariamente, sino que dice que así como prospera en su alma, van a prosperar en todas las cosas. Entonces, mire, el profeta puede venir a traer una palabra de corrección, de bendición, que aparentemente parece de maldición, pero viene a corregirte, como para que tu vida esté plena, tu gozo esté pleno, el amor de Cristo esté pleno. O sea, en diferentes áreas Dios va a usar un profeta. Y dice que tienes que, primeramente, para poder creerle al profeta, tú tienes que estar seguro en Dios. Porque de nada vale Dios mandar a un profeta a hablarte, corregirte, decirte, pero tú no crees en el profeta, porque si no crees en el que ves, peor en lo que no es. Si tú no estás creyendo en un profeta que Dios está mandando para corregirte, nunca vas a creer en Dios entonces, porque la Biblia habla claramente que la voz de Dios está en la boca de los profetas para vivificar la iglesia, para corregir la iglesia. Y es necesario de que tú tienes que mirar cuando un profeta está hablando de parte de Dios para pesar los tiempos, pesar la profecía, examinarla, dice la Escritura, no cuestionarla, sino examinarla conforme a la Escritura. Y tú la comienzas a corregir y a examinarla para que sea vivificado tu espíritu. Por eso está hablando aquí, el profeta le está hablando que tiene que, mirar. Tienes que, Josafat le está diciendo, está en pie y oídme y ayudamos a la obra de la tierra de Jerusalén. Cree en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Si tú crees en Dios, vas a estar seguro siempre. Y dice, y cree en vuestro, mira lo que dice, y cree en sus profetas y seréis prosperados. Por el Espíritu te das cuenta cuando un profeta viene de Dios y cuando no es de Dios. Cuando la profecía viene de Dios y cuando no viene de Dios. Ahora la gente solamente quiere escuchar lo bueno. La gente solamente quiere escuchar que Dios lo va a prosperar, que Dios lo va a bendecir, que le va a dar millones, que le va a dar de todo. Eso es que la gente quiere escuchar. Comezón del oír. Cosas buenas solamente, pero cuando el profeta viene a corregirte, que te arrepientas, que dejes el alcoholismo, el cigarrillo, las palabras, los celos y todo lo que viene, lo que está en tu vida, y cuando un profeta viene a corregirte, no te gusta porque quiere nomás escuchar lo bueno, que Dios te va a bendecir, que vas a tener carro, mansión, que vas a tener una familia grande, que ya viene tu esposa, pero no quieres cambiar tu actitud, porque de nada sirve Dios traerte un esposo o una esposa y sabiendo que a los meses te vas a divorciar de ella porque no la vas a tolerar, no vas a cuidarla, o de repente no vas a tolerar a ese hombre, no vas a creer en él. O sea, ¿para qué vas a pedir que un profeta bien te hable lo bueno? Y por eso hay muchas profecías que se vuelven adivinación.
porque siempre quieren escuchar lo que el profeta quiere que les diga o lo que ellos quieren escuchar. Por eso dice, cree a sus profetas y serán prosperados. Y vamos al tema, de glosar este tema tan precioso y maravilloso, porque Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Gloria a Dios, pero cree a los profetas para que sean prosperados en todas las cosas. Y dice la escritura en Segunda de Reyes, de 6:24, dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de una carne de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo salvarte yo? ¿Del granero o del lagar? Le dijo la mujer al rey. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo, hoy y mañana, y comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente, mire lo que dice, al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey escuchó y oyó esas palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que tenía en el interior, interiormente, sobre su cuerpo. Y él dijo, así haga Dios, y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, o sea, el rey se metió fue con Eliseo, y le dijo, y Eliseo de Josafat que está sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes de que el mensajero viniese, él dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando él viniere, el mensajero cerrará la puerta e impedirle que entre. No se oye tras el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando cuando ellos, y aquí el mensajero, descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué de esperar más a Jehová? Mira, el profeta Eliseo, antes de que llegaran estos hombres, estos mensajeros, el profeta Eliseo ya se estaba dando cuenta de que ellos venían. Un verdadero profeta, cuando está metido con Dios, la única forma de que un profeta reciba revelación de Dios, reciba inclusive hasta leer los pensamientos de aquella persona, porque Dios le permite eso al profeta, llega ese momento donde tiene que estar metido con Dios, tiene que estar viviendo en santidad, cuidándose en todas las áreas. Pero me causa la impresión, porque el profeta le habla claro a los ancianos y le dice, este hombre homicida viene por mí, me quiere quitar la cabeza. Pero lo que sucede es que en Israel había sido sitiada por este rey de Siria. Había sido sitiado el lugar de Israel, y el pueblo de Israel estaba pasando necesidades. Estaba pasando una necesidad muy grande de alimentos. Y estos hombres habían sitiado Israel. Así como se ve ahora en estos últimos tiempos, quieren sitiar Israel por el petróleo y muchas cosas que tienen. Bueno, en fin, la guerra que se escucha sobre Israel. Ahora la quieren sitiar muchos países más, quieren venir a atacarlo por causa de Gaza y todo lo que están viviendo, pero Israel lo que quiere es liberar a Gaza del conflicto que viven. Pero mira lo que está sucediendo aquí, que el pueblo de Israel estaba siendo sitiado y había sido sitiado por los sirios, y dice que no tenían nada que comer, que hubieron dos mujeres
que había tanta hambruna y tanta hambre, porque había una sequía y no había qué comer, mira que había tanta hambre, que en ese momento estas dos mujeres se comieron, una se comió al hijo, entre las dos se comieron el hijo de cada una. Y dice que se comieron el hijo y que mañana iban a comerse el otro porque tenían mucha hambre. Y esta mujer, discutiendo con la otra, que por qué podían matar al otro hijo, le dijo al rey que le ayudara. Y el rey le respondió: ¿en qué te puedo ayudar yo? Si mira cómo estamos en la situación, mira cómo está la situación en Israel, mira cómo estamos pasando hambre, mira lo que está sucediendo. Y él le dice: que te ayude Jehová mejor. Y dice la mujer: no, quiero que me ayudes en esta área, tenemos mucha hambre y él, con esta mujer me ha dicho que comamos nuestro hijo y lo hemos comido. Pero ahora ella no quiere matar al de ella para comernos y estamos que morimos del hambre y mira lo que sucedió. O sea, esa mujer me hizo trampa. Pero yo no sé hasta dónde llegó la hambruna, el canibalismo, que se comieron al hijo de esa mujer, se querían comer el otro, era demasiada hambruna. Tanto es así que la cabeza de un asno valía 80 ciclos de plata. Y dice que el popó de paloma valía, un kilo de paloma valía demasiado. Y ellos tenían el dinero, tenían un poco de dinero, pero era escasa la comida, les tocaba que comer todo eso. Y mira que está hablando aquí el profeta, y a continuación, el profeta, cuando el rey manda por él, porque ve que el pueblo, la nación está pasando mucha necesidad, el profeta mira lo que le declara a este rey. Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina 1 ciclo, y 2 seahs de cebada de ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú no lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos tenemos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos por el campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si no nos dieren la vida, muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, ahí no había nadie. Mira lo que dice: no había nadie. Pero mira lo que el profeta le dice a este hombre, el cual el rey se apoyaba. Le está diciendo: tú no vas a ver la bendición de Jehová de los ejércitos por haber cuestionado a Dios. Esa es la falla de todo cristiano: cuestionar a Dios siempre cuando Dios está haciendo algo en la vida de aquella persona o en tu vida. El cuestionamiento o el razonamiento siempre te lleva a perder la bendición o a retenerla. Y a veces le estamos echando la culpa a otros, pero a veces nosotros mismos que estamos reteniendo la bendición de Dios por cuestionar a Dios, por saber por dónde va a venir la bendición, por la estrategia humana, la astucia humana, y queremos hacer nuestra voluntad, mas no la voluntad de Dios. Y este hombre lo que hizo fue cuestionar la palabra del profeta. A veces un profeta va a tu casa o de repente lanza una palabra y a través de las redes sociales lanza una palabra de bendición para tu vida, y lo que hace es cuestionar. Tú te cuestionas de lo que el profeta está diciendo, el por qué esto es así, él lo dijo por esto, o cuestionas. Inclusive llega un momento hasta cuestionas a Dios. Pero Dios está hablando es para que creas, para que se te abran las puertas de los cielos, aún viendo se queda en un desierto donde no hay agua, donde no hay un río, donde las vacas no están comiendo bien, se están
volviéndose flacas, donde tu trabajo no te está dando la producción que necesitas, estás pasando una situación muy fuerte. Ahí Dios siempre manda decirte el profeta y decirte que viene en bendición, que Dios te quiere ayudar, que Dios te quiere prosperar, donde ves a tus hijos en caminos de muerte. Dios te está diciendo tranquila, yo lo voy a restaurar, yo lo voy a bendecir, y pasa el tiempo y estás viendo necesidad, pero hoy Dios está diciendo a ti, escucha bien lo que Dios te está diciendo. Si crees a los profetas, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios va a abrir puertas en el desierto, va a abrir un camino grande con un río grande y te va a de beber. Dios va a abrir puertas grandes, y las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar. No te vuelvas como este hombre a tener razonamiento, a decir que dónde Dios va a abrir, que va a abrir las puertas de los cielos o qué. Porque siempre le dicen a uno, es que tú crees que Dios te va a bendecir, pero no sabes cómo. Y la gente primero que te dicen es que no es que te va a caer dinero del cielo. Siempre quieren matarle la fe a esa persona, siempre quieren dañarle la fe. Dios puede hacer lo que quiera en el momento que quiere. Dios te bendice como Él quiere. A José, siempre pongo el ejemplo de José, lo bendijo como Él quiso. A Job después lo bendijo como Él quiso, y así sucesivamente. Dios bendice a las personas como Él quiere. Tú no puedes cuestionar a Dios. Si esa persona tiene fe que vendiendo ese tarro de lejías le va a ir bien, déjalo quieto, déjalo que siga con la mente, la fe en Dios, que va a ser prosperado. Si de repente cree una palabra que un profeta trajo, sigue creyendo, porque la fe es la que mueve montañas, la palabra mueve montañas con tu fe. Porque la fe es la que mueve todo el sistema, el mundo espiritual. Y el mundo físico lo mueve la fe. Ese es el poder de Dios. Y este hombre lo que hizo fue cuestionarse y cuestionar la palabra del profeta. Tengas mucho cuidado a quien está cuestionando. La Biblia dice que a veces estamos profetizando y a veces estamos hablando. Y a veces en el momento de profetizar, a veces la gente está hablando. A veces no es necesario decir, así te dice Jehová. A veces no es necesario decir eso. A veces la persona Dios lo está usando, profetizando sobre tu vida. No cuestione. Solamente cree la palabra y recíbelo. No cuestiones por alrededor de lo que está sucediendo. Este hombre, bueno, humanamente uno dice, tiene la razón. Tiene la razón porque él está viendo un desierto. Está viendo que el pueblo está muriendo. Los hijos se los están comiendo. Pero la palabra de Dios no se cuestiona. La palabra de Dios se acepta y se nutre, se consolida y se avanza. Esa es la palabra de Dios que va a llenar tu espíritu. Y dice la Escritura, si estamos viendo, que comenzaron a cuestionarse y hubieron dos leprosos. Mira, Dios va a usar gente y puede usarte. Así la gente te rechace, porque a los leprosos lo tenían rechazado, porque tenían lepra, lo tenían afuera de la ciudad. Así la gente te vea por poco o por poca, mira lo que va a suceder. Así la gente te rechace, así la gente te vea que estás emprendiendo con pequeñas cosas, la gente debe decir, ¿qué va a poder esta gente? Pero mira la fe, estos leprosos dijeron, ¿sabe qué? Si entramos a la ciudad nos morimos de hambre, porque ni siquiera nos van a dar comida, porque nos van a rechazar porque tenemos lepra. Pero si vamos a la guarnición de los filisteos, no importa, los sirios, perdón, allá nos matan o comemos. Y dice la Biblia que estos dos hombres se llenaron de fe, y no solamente en su actitud, sino que se creyeron en Dios, que esta gente iba a llenarte de repente de misericordia. De repente puedes pasar necesidad y alguien va a decir, ya te vas a encontrar algo. Dios va a usar a alguien. Mire, esta guarnición estaban llenas de armamento, de comida, de todo. Estaban bien artillados, tenían de todo. Pero dice la Escritura, te lo voy a seguir leyendo, que cuando llegaron los dos leprosos, dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel, mira lo que dicen, ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonando todas sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba,
ahí había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron a otra tienda y de allí también tomaron y fueron y escondieron. Luego se dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es el día de buenas nuevas y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las buenas nuevas en casa del rey. ¡Wow, Santo Padre! Dios había hecho algo sobrenatural. ¿En qué cabeza de los israelitas estaba de que Dios iba a hacer algo? En ninguno. Solamente en la cabeza del profeta, que Dios sabía que Dios iba a hacer algo para bendecir al pueblo de Israel. Dios, wow, Santo de Israel. Jesucristo, que es el mayor profeta de nosotros, Él sabe lo que Dios tiene planeado para con sus hijos, para contigo. Dios tiene planeado algo. Por eso se lo revela a través de sus profetas. Dice que Dios no revela nada si no se lo consulta primero a sus profetas. A veces de repente tú tienes el don profético o tienes el ministerio profético. Dios te lo revela porque ese es Dios. Quiere que usar tu cuerpo, usar tu boca para profetizar. Por eso tenemos que declarar siempre la palabra de bendición. Así no seamos profeta. Así no seas profeta. Profetiza cosas buenas sobre la vida de cualquier persona que tú quieres ver bien siempre. Y de aún de toda persona profetiza. Profetízale a todo lo que tú quieras ver libre. Si normalmente veo que una persona le habla a una planta y le profetiza que se va a poner bonita, le habla que se va a poner linda, que va a dar fruto, y al tiempo esa planta surge porque lanzó la palabra de bendición, la atmósfera se llenó de la gloria de Dios, porque eso es lo que anda manifestando, se quiere manifestar en el mundo entero, que la gloria de Dios se manifieste en el mundo entero, y aún dice que la naturaleza, la creación de Dios gime de ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea que la misma naturaleza a veces se siente atrapada de tanta maldad, y aún la tierra gime de tanta sangre inocente que muere, que está siendo derramada, gime por ver la manifestación de la gloria de Dios en sus hijos. ¿Cuánto no más una persona que está atrapada de repente en drogadicción, homosexualismo, lesbianismo o alcoholismo, o de repente no ha salido de ningún vicio, o de repente no ha salido de cualquier cosa, una costumbre que tenía, no ha salido? Profetiza, declárale la palabra de bendición. No importa lo que estés viendo en aquella persona, siempre profetízale, declare. Si eres profeta, ten cuidado con mucha cautela cómo vas a lanzar esa palabra si tienes el don profético. Porque una palabra negativa que salga de tu boca cambia la atmósfera y maldices a aquella persona. Y no te das cuenta. Por eso la Biblia dice que en el mucho hablar se peca. Porque a veces cuando uno habla demasiado, sueltas palabras negativas para aquellas personas. Y el profeta nos está enseñando de que él declaró una palabra profética. La declaró, lo dijo. Inclusive que este mismo profeta, escucha bien, le dice a una mujer que va a tener hijos, y nunca dice la palabra Jehová dijo que te iba a dar un hijo, nunca lo dice. Él lo profetizó y le dijo: vas a tener un hijo el otro año. Lo profetizó la palabra porque vio que la mujer no tenía un hijo, y le profetizó la palabra, le dijo: al otro día vas a tener un hijo. Por eso esa mujer se enfrascó tanto en el profeta que le dijo: tú me diste un hijo para que se muriera. Si se sabe en la historia, el hijo muere después, y dice que el profeta le tocó orarle a Dios y decirle: hey Señor, resucitemos a este hijo porque yo prometí dárselo. Porque Dios respalda la palabra de un profeta. Dios la respalda. A veces hay muchos que profetizan por emoción. Sí, está bien, pero si tú la crees, Dios va a respaldar la palabra. Amén, gloria a Jesucristo. Y dice que este profeta le dice: va a pasar esto, y va a haber esto, el ciclo de harina, va a haber abundancia en Israel, el pueblo de Dios va a ser abundante. Pero este hombre no quiso creerlo. Los dos hombres que nadie creía en ellos, que ni siquiera se imaginaban que Dios iba a bendecir a Israel a través de este pueblo. A veces Dios te va a usar a ti y la gente no sabe que Dios te va a usar a ti para bendecir a una familia, a un hogar, ni siquiera a los que están alrededor tuyos, primos, sobrinos, a cualquiera.
Dios va a usar para bendecir a aquellas personas. Y de repente te han visto como el incapaz, como el que nunca vas a poder, pero Dios te va a usar a ti para sacar de la pobreza a muchos. Dios va a usarte a ti para sacarlos de la cautividad, de algún vicio. ¿Quién dijo que de repente Dios te ven así como el hijo de Isaí, como David, por allá, el bastardo, el que tienen allá guardadito cuidando las ovejas, y gracias a Dios quiere usar a esa persona, y Dios va a usar a esa persona? Porque a veces estamos mirando el parecer del hombre, pero no estamos mirando lo que Dios ha depositado en cada persona. A veces miramos como a Saúl, el parecer rubio, ojos azules, bonito, lindo, o linda, hermosa, con talentos, pero no sabemos que Dios tiene allá, por allá está escondido alguien que tiene un don superior. Porque cada quien tiene algo diferente, cada quien tiene una escala diferente y un talento diferente en el área donde Dios lo ha puesto para ser de bendición a cada hogar, a cada familia, a cada persona. Y dice que estos 2 leprosos entraron, llegaron, se fueron con la fe en Dios y llegaron. Dice que se encontraron en una tienda con mucha comida, se saciaron, comieron y de repente guardaron, porque fueron inteligentes, guardaron y después se fueron para otra tienda y guardaron también, pero ellos se conmovieron y dijeron: si este pecado nos coge hasta el amanecer, aquí perdemos. Porque tú te imaginas si estos 2 leprosos no dicen nada al pueblo de Israel y después se dan cuenta, el rey los mata, los acaban a todos, porque ven un pueblo que está pasando necesidad, se están comiendo los niños unos a otros, se estaban comiendo los niños, están comiendo popó de paloma, estaban comiendo la cabeza de un asno, pues prácticamente como que la botaban en ese tiempo, y hasta ahora pues yo no sé qué hacen con eso, pero era algo bajo, estaban pasando una necesidad muy fuerte. Pero el profeta le dijo: ve, así va a pasar. Y estos hombres se fueron, llegaron, y dice, mire la escritura lo que dice. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesús. Y luego los 2 leprosos le dijeron uno al otro, bueno, que no estaban haciendo bien, vamos al 10. Y vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados y asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas, se han escondido en el campo diciendo: cuando vayan saliendo de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Mira, dentro del razonamiento, la astucia humana. Humanamente dice: no, pues tiene razón, ¿verdad? Están hablando como gente de guerra, gente que sabe cómo actúan los enemigos. Pero entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tome ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda multitud de Israel, que ya ha perecido. O sea, que habían muerto mucha gente, habían pasado mucha necesidad, estaban muriendo todos. Dice: enviemos y veamos qué hay. Y tomaron pues dos caballos con carro, y enviaron al rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ve. Y ellos se fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos enseres que los sirios habían dejado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un selah de flor de harina por un ciclo de 2 seah de cebada, y por un ciclo conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba,
y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a la palabra que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Y aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 12 haz de cebada por un ciclo, y el seaz de flor de harina será vendido por un ciclo en la mañana. Y a esta hora a la puerta de Samaria, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en los cielos, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no lo comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Mira, si tú ves, el profeta le dijo a él eso, pero nunca dijo: así dice Jehová de los ejércitos, por cuando no has creído no verás. No, él no le dijo eso. El profeta lo que hizo fue declarar una palabra de bendición, pero llegó una palabra del profeta y le dijo: no estás creyendo, no le estás creyendo a tu siervo, no le estás creyendo al hombre de Dios. Entonces tú nomás no vas a ver, pero no vas a entrar por tu incredulidad. Porque gente con incredulidad no puede estar en el pueblo de Dios. No pueden estar porque dañan los planes que Dios tiene para con uno. Y ese es el problema que tiene la iglesia de Cristo, que no quiere creerle a los profetas, no quiere creerle a las personas, no quiere creerle a Dios. Están hablando de que Cristo viene y no están creyendo. Están hablando de que Cristo va a venir por la iglesia, que cambie su manera de pensar, de vivir, y no quieren, la gente no quiere. Pero la Biblia dice que creed en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una palabra profética que el mismo Dios lanzó a través de Jesucristo. Si usted cree en mí, como dicen las Escrituras, si te van a correr ríos de agua viva. Si tú no crees que Dios está haciendo la obra en ti o en tu familia, nunca vas a ver la promesa de esta palabra, que en el interior corren ríos de agua viva. Eso está en Juan 7:38. Van a correr ríos de agua viva sobre tu vida si tú lo estás creyendo. Si estás creyendo en tus hijos, van a correr ríos de agua viva. Van a ser conforme a lo que Dios ha lanzado en tu vida y lo que tú estás lanzando sobre ellos. En los tiempos antiguos, la mamá y el papá siempre estaban declarando palabras de maldición sobre los hijos. Que esta va a ser una yo no sé quién, que este es bruto, ella es bruta, que ella no va a conseguir nada, que este va a ser una prostituta, este va a ser un ladrón, ese va para narco que se las pela. Así es que le declaran esas palabras a los hijos. Y hasta ahora se ven muchos padres ignorantes en la palabra de Dios, ignorantes en lo que dicen, y están declarando palabras de maldición todavía. Aún cristianos le declaran palabras de maldición a los hijos y no se dan cuenta. Declárele palabras de bendición siempre a su hijo, así vea lo malo. Declárele palabra de bendición. Declare palabra buena, lo que usted quiere ver. Por ahí hay una palabra que siempre dice que es como una palabra de un filósofo, que es como el poder de la fe. En el mundo espiritual es el poder de la fe, pero el filósofo siempre dice de que el poder de la mente, de la palabra, según lo que tú crees, así mismo vendrá. Y muchos coach, siempre cuando le están enseñando emprendimiento a sus alumnos, siempre le dicen: diga lo que usted quiere ver, declare lo que usted quiere ver. Y te hablan con la Biblia también, porque ellos les enseñan a muchos cristianos también. Y dice, según el poder de la lengua, la atracción, el poder de atracción, como el filósofo, lo que tú ves así y crees y lanzas a sí mismo, atraes. Como le pasó a Job. Job pensó, pero Job nunca lo soltó, pero lo pensó y eso lo atrajo. Por eso Job dice: lo que temí, atraje. Él siempre temía que los hijos fallaran a Dios y viniera una desgracia a él. Siempre estaba mirando la desgracia, pensaba en la desgracia. Él pensaba en la desgracia y por eso dice: lo que temía traje, y esa desgracia vino hacia Job. Job fuera cambiado esos pensamientos, si Job fuera sabido lo que la Escritura dice, que todo pensamiento va cautivo a la obediencia a Cristo, Job de repente no fuera creado esa historia, sino que fuera creado otra. Pero se creó ahí para ejemplo de nosotros. Por eso tú como cristiano o cristiano, si tú ves que tienes un pensamiento
por tiempo lo tienes ahí con un temor que sientes que va a suceder, que va a pasar algo en tu familia, o tus hijos, tu esposo, tu esposa, algo de viene la pobreza, la enfermedad, o la maldición, la muerte, o infidelidad, lo que sea. Llévalo cautivo a lo de a Cristo, porque a veces lo que uno teme, eso lo atrae. Por el poder de la fe. Hay una atmósfera que se mueve cuando tú hablas lo bueno, y hay una atmósfera que se mueve cuando tú hablan lo malos, como las canciones seculares, que todo lo que hay una atmósfera negativa que se mueve la atmósfera y hace que el poder satánico se manifieste, todo lo malo se manifieste. Pero también hay una atmósfera en el mundo espiritual que cuando tú le cantas a Dios, le alabas a Dios con tu boca, expresas algo que se quiere que suceda en el mundo espiritual. Declara la palabra de bendición, profetiza, créelo. Y dice que este profeta lo que le dijo fue: no lo vas a ver por incrédulo, no lo vas a ver por incrédulo. Y yo imagino que este príncipe, mira este profeta, y porque Dios abriera las ventanas de los cielos como diríamos aquí. Y mira lo que sucedió. Así mismo pasó en el Antiguo Testamento, cuando estaba el pueblo de Israel pasando por el desierto. Dice Moisés, el profeta Moisés dice que le dijo a Dios que el pueblo le estaba pidiendo carne. Y Dios le dice a Moisés: dile que le voy a dar carne. Y Moisés le dijo: uy, Señor, pero es que somos yo no sé cuántas familias, mujeres, y sin contar los niños. ¿Y cómo? Sin contar los varones. Dios le dijo: lo que voy viendo Moisés, ¿tú piensas que estás tratando con quién es que estás hablando? ¿No te he demostrado que yo puedo hacer muchas cosas? Y Dios le dijo: ve y dile que van a salirle carne hasta por las narices. Inclusive dándole a entender a Moisés que no dudara del poder de Dios. Y dice Dios que le brotó carne hasta por las narices. Esta gente comió tanto que le brotó por las narices. Por eso cuando Dios te va a bendecir grandemente, no dudes. No dudes. Y no pienses cómo lo va a hacer, pero que lo hace, lo hace. Este hombre, este príncipe, lo que hizo fue dudar en su corazón. Y hay gente que te quiere poner a dudar la bendición que Dios tiene para ti, la palabra profética que tiene Dios para ti, que tú la tienes por años ahí guardadita, creyéndole al Señor. Y gente, el diablo puede usar gente para venirte a menguar la palabra, diciendo que tu hijo no hace salvo, ese que anda por allá matando, robando, narcotráfico, ese no, o mujer que anda en prostitución, en drogadicción. Escucha bien lo que te voy a decir. Cierra tus oídos a palabras necias. Cierra tus oídos a palabras negativas. Créelo. No permitas que nadie maldiga tu familia, tus hijos. Siempre que le hacen una palabra negativa, lo que sea, puede ser quien sea, hasta tu mismo esposo o esposa, que le hace una palabra ignorantemente, por necedad, por hablar, cancélala en el nombre de Jesucristo y reinvierte mismo la palabra. Porque tú como profeta o como don profético o como cristiano tienes una palabra, tienes la palabra de poder en tu lengua, en tu hablar, en tu caminar. Entonces declara siempre esa palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declara esa palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí vamos en el libro de Segunda de Reyes, ahí mismo en el 8. Vamos a hablar de cómo este hombre sigue siendo usado para glorificar a Dios. Gloria a Jesucristo. Y dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha hallado el hambre a la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vino en tierra de los filisteos 7 años. Vivió allá. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su causa y por su tierra. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, y he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por causa y por su tierra. Entonces dijo Jesse:
rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, a cual dijo: has de devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día en que la dejó el país hasta ahora. Wow. Eliseo había profetizado a esa mujer y ya saben por qué estaba la hambruna, ¿no? Estaban pasando una necesidad muy fuerte. 7 años. Tú ya pasaste por una situación grande de necesidad. Si Dios te está diciendo que vienen 7 años, ya pasaste los 7 años de proceso, de hambruna, de escasez, de estar ahí escasamente con lo que puedes, Dios te va a devolver. Escucha bien. Aquí puso a este rey para devolverle todo a esa mujer, desde el día que perdió todo hasta el día de hoy. Y Dios va a devolverte todo. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Y te lo estoy profetizando y lo estoy declarando en el nombre de Jesucristo, conforme a la palabra de Dios. Jehová te está diciendo hoy que te va a devolver todo lo que el enemigo te robó. Aquí se está diciendo Jehová de los ejércitos, escucha la palabra. No es que lo está haciendo para ese tiempo, porque ahí viene el filósofo, ahí viene el que va a razonar. Y estoy seguro que va a haber comentarios, no es que eso era para ese tiempo, que eso era una para. No lo creas tú. Pero la bendición que iba para ti, si iba a perder, la quiero para mí, que la coja cualquiera que la necesite. Porque realmente Dios está diciendo, escucha bien, que te va a devolver todo lo que el enemigo te robó. Dios te va a devolver todo, escucha bien. Oh, shita manso, keina la mansoya. Rebeshita rababa shete rebendelei manso, koturibide rebendelei deri manso, kotoro bandalaya. Diribashita la manso, toro babashite, rende kisaya. El Señor te está diciendo que te va a devolver, escucha bien, devolver lo que era tuyo. Lo creemos en el nombre de Jesucristo. Porque aquí el rey estaba hablando y estaba aconteciendo las maravillas de que Dios había hecho con esta mujer. Y Jesse, escucha bien, estaba hablando con el rey, o sea que va a un puente, va a un puente que Dios va a usar, oh Santo de Israel, para devolverte lo que el enemigo te robó, para devolverte lo que el destino te robó, como dicen muchos. Pero Dios te está diciendo que va a usar un Jesse, escucha bien, en este tiempo acá usó un leproso, y acá viene y usa, ¡guau! Viva la presencia de Jehová de los ejércitos, y aquí está usando a Jesse para devolverle, escucha bien, porque si Jesse no habla, no comenta al rey de lo que había hecho, no se le devuelve nada a esta mujer. Pero dice que Jesse, oh wow, Santo de Israel, Jesse habló, comentó, dijo, y el rey le dijo, mira, esa es la mujer, wow, Santo de Israel. Dios va a usar a alguien para decir, este es él. Es ella la que tiene el talento, ella es la que sabe, wow, Santo de Israel. Y Dios te va a usar, cree esta palabra, que Dios va a usar un Jesse o una Jesse por ahí, para bendecirte, para llevarte a la cima, para darte lo que el enemigo te quitó, Santo de Israel, para restituirte todo lo que el enemigo había robado. Si pasaste por 7 años de escasez, Dios va a bendecirte, oh, wow, Santo, te va a multiplicar, aún más te va a dar todo lo que el enemigo te había quitado, Santo de Israel, gloria a Dios. Cree a los profetas y serás prosperado, pero no cuestione la palabra que está siendo lanzada hoy. No digas que él sabía, no digas que eso es porque ya lo sabíamos, no es que diga por cómo será, no digas nada, solamente créelo, calla y muda tu palabra y solamente dile, Señor, gracias Padre, porque estaba esperando esta palabra de bendición. Así veas que esté pasando el mundo, se esté acabando, Dios te está bendiciendo. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación de guerra. El pueblo de Israel estaba pasando por una sequedad, muerte, hambre. No vale que quedaban 5 caballos para ellos poder patrullar y andar. Pero estaban pasando por una necesidad. Y Dios usó a 2 leprosos. Dios puede, oh, wow. Dios va a usar a 2 leprosos, a 2 personas que ni siquiera
Tú conoces a los desechados. Dios va a usarte. Dios va a usarte para bendecirte. Y va a usar un Jesse que anda por ahí boconeando. Santo de Israel. A eso que le dicen que los bocones, que no se queda callado. No, eso no es un bocón. Eso es un hombre usado por Dios para decirte, mira, es este, es esa, es él, es este, es el que tiene el talento. Esa es la que puede más. Esa es la que... Dios va a usarte como sea, pero va a usar un Jesse para bendecirte. Yo lo estoy creyendo. Yo sé que Dios va a usar un Jesse. Y un Jesse puede ser cualquier cosa, cualquier persona, cualquier objeto, cualquier idea. Dios va a usar cualquier idea en tu vida. Dios va a usar cualquier persona que diga, yo quiero invertir en usted, yo quiero que me ayude a hacer esto, quiero que mi empresa surja porque yo veo que usted... Wow. Dios va a hacer algo en tu vida y va a usar a un Jesse, escucha bien. Pero dice que tienes que creer a la palabra del profeta. Créelo. Y el profeta le había dicho, ven. Gloria a Dios, santo, santo, santo. Dios lo hará de nuevo. En sueño te hablará. Si no estás creyendo, pide confirmación a Dios si quiere. Pero yo sí estoy creyendo esa palabra. Viva Jehová en cuya presencia estoy. Dios nos va a bendecir a través de alguien. Va a usar una Jesse o una leproso. Va a usar una circunstancia, una adversidad, lo que sea, usó en ese tiempo. Va a usar algo va a hacer. Pero que lo hace, lo hace. A mí me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te lleva a la tierra que yo te mostraré. Porque la tierra que fluye leche y miel que Dios le mostró a Abraham era ese tiempo. La tierra que fluye leche y miel puede ser una persona que Dios puede usar para bendecirnos, para ayudarnos espiritual y físicamente. A veces se cambian los roles. A veces tú dices, tú me ayudas en el mundo espiritual y yo te ayudo físicamente. Tú sabes todo lo del mundo espiritual, enséñame a leer la Biblia. Enséñame. Dios ha puesto gracia que me enseñes. Yo te doy esto, te ayudo en esto. ¿Qué necesidad tienes? Gente que tiene de todo. Y Dios usará. ¿Qué necesidad tienes? Y he escuchado tu palabra, he escuchado que esto y Dios va a usar a ese Jesse, wow, gloria a Dios, a ese criado, a esa persona. Y va a usar para que el rey, escucha bien, el rey que tiene mucho dinero, la persona que tiene mucha sabiduría, empresas, si está pasando por la necesidad monetaria, Dios va a usar a alguien para bendecirte, para abrirte campo. Y no solamente también en el área de la universidad, si querías estudiar o algo, Dios va a usar a ese Jesse para que haya gracia. Pero que va a pasar algo en estos últimos días, va a pasar algo. Yo lo creo, que antes de que se acabe este año algo va a suceder más en tu vida. Vas a ver la mano de Dios ahí, la gloria de Dios. No te olvides, pero no vas a ser como este príncipe a cuestionar a Dios. Solamente cree la palabra. Es que ya pasaron semanas y no he visto nada, un mes y no he visto nada. En muchas palabras, créelo. Y dile, y habla con tu rey, Señor, yo sigo creyendo, tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirte. Créelo, que Él lo hará. Y si tú estás creyendo esta palabra, métetela por dentro. Porque tú y tu casa serán salvos. Dios va a usar a quien sea para hablarle esa palabra a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. Nadie es profeta en su propia tierra, ni en su propia casa. Dios va a usar a otro para hablarle. A veces tus hijos no están asignados a ti, sino que están asignados a otros. A veces tú estás ayudando a otras personas y tú dices, ¿mi hogar qué? ¿Mis hijos qué? Mira cómo andan. Pero escucha, Dios no te ha asignado a ti solamente a tus hijos para que se salven. Dios puede usar a otros. Porque te está usando para salvar a otros hijos de otros, pero a ese otro va a usar una cadena, va a usar para bendecirte. Y bendecir a tus hijos. Eso es lo que hace Dios. Solamente créelo y verás la mano de Dios. Y no te olvides, como dice en Crónicas 20, cree en Dios, seguro en Dios, y cree en sus profetas y serás prosperado.
Créelo. Crea a sus profetas y serás prosperado en todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por ello, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Padre Santo, que es más cortante que una espada de doble filo, que cambia la atmósfera del lugar, Señor. Que cambia, Señor, porque tu palabra, cuando viene, Señor bendito Rey, viene a hacer un efecto en la vida del hombre, Señor. Sabemos que el enemigo quiere interponerse en todas las áreas para que tu palabra no sea predicada, y más cuando viene, Señor, con un propósito innato, efectivo para hacerlo, Señor. En el momento el enemigo se quiere interponer, pero está vencido en el nombre de Jesucristo. Y cual hora, cual día que vean este video, Señor, escuchen tu palabra, ahí va a ser el efecto, Señor, a esa persona que la necesitaba, Padre. Y oro para que sea una rema en el corazón, Padre, que retumbe día y noche, Señor, esta palabra, en su alma y en su espíritu, Señor. Que nunca se olviden de esa palabra, sino que la tengan y la atesoren, Padre, como las mejores perlas que tienen guardadas, Señor. El mejor tesoro que tengan guardado en su corazón y aún en su baúl físicamente. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Y donde había una semilla, donde había algo que no daba, va a dar fruto en el nombre de Jesucristo. Si así como esta mujer buscó al profeta Eliseo para que le reviviera a su hijo, hoy yo oro, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, donde había una enfermedad terminal, una enfermedad ya para muerte, hoy yo declaro vida en el nombre de Jesucristo. Profetizo vida sobre tu vida. Y aún si tu espíritu se estaba apagando, profetizo vida sobre tu espíritu. Pasión por Cristo, anhelo por Cristo, fuego por Cristo, en el nombre de Jesús. Padre, y aún la antorcha que se quería apagar, Señor, se enciende en el nombre de Jesús. Abba, Padre, declaro sanidad sobre los huesos secos. Profetizo, como le dijiste a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos. Y hoy yo oro y profetizo para que los huesos secos comiencen a cobrar, bendito Rey, tejido. Y de los tejidos cobran, Padre, ahora carne. Y de la carne cobran aliento de vida en el nombre de Jesús. Y como dice tu escritura, sopla aliento de vida, Espíritu Santo. Y dice que sopló y recibieron al Espíritu Santo. Y que reciban tu presencia, Señor. Reciban tu pasión, reciban el fuego del Espíritu Santo. Y que reciba, el que quiera recibir el fuego del Espíritu Santo y quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, diga: yo recibo el Espíritu Santo como amigo y Salvador. Recibo al Espíritu Santo, recibo a Jesucristo. Y que todo pecado que había en mi vida, toda culpabilidad, se va en el nombre de Jesús. Solamente créelo. No le crean las mentiras del diablo que está recibiendo maldiciones, que lleva maldiciones arrastrando cadenas. No, porque se está creyendo que llevas cadenas es porque Jesucristo no ha roto esa maldición. Le está diciendo a Jesús que Él no puede romperla. Pero Jesús ya rompió la maldición de tu vida. Jesús ya rompió las enfermedades de tu vida. Jesús se llevó toda culpabilidad por ti. Solamente tienes que creerlo y confiar que Dios ya lo hizo. Créelo, porque el diablo siempre quiere meterte en tu mente de que no has avanzado, de que no has roto ninguna maldición, porque siempre te hace ver en lo malo. Mira lo bueno que Dios ha hecho en tu vida y en todo lo que está alrededor tuyo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Oro para que toda retaliación, venganza contra venganza, que quiera ir en contra de lo que se ha hecho para Cristo hoy, queda cancelado, queda destruido, inoperantes en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias por tu palabra, Señor, y por usarme una vez más para glorificar a Jesús. Gracias, amigo Espíritu Santo. Te amamos, bendecimos tu nombre, Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Reciban esa palabra, compártanlo en las redes sociales, en el canal de YouTube. Síganos en el nombre de Jesucristo y sigamos compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones. Gloria a Jesús.